Para este panel han invitado al doctor Ramón Abel Castaño como coordinador. El doctor Ramón Abel, pues, tampoco necesita presentación. Es tal vez de las personas que, desde el punto de vista académico, tiene más pergaminos en el país en estos temas. Tiene un doctorado muy importante de la Universidad de Londres. Tiene también una maestría de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y como todos saben, pues ha sido un motivador de lo que debe ser la búsqueda de la calidad y la excelencia en la prestación de los servicios, y esa tarea es la que hoy coordina y impulsa desde el Centro de Gestión Hospitalaria. Él será nuestro coordinador de este panel. Nos acompañan, como les dije antes, el señor viceministro de la Salud, el doctor Ruiz. Nos acompaña también el doctor Manuel Villarreal. El doctor Manuel Villarreal es médico de la Universidad Nacional, es especialista y miembro de la asociación o del Colegio de Medicina Familiar de la Gran Bretaña, ha sido un colaborador del NICE, es lo que en Inglaterra se denomina un gatekeeper, esa puerta de entrada al sistema de salud del Reino Unido. Cuando se habla de estos modelos de lo básico a la integrar a la alta especialidad, en ese tipo de modelos como el de Inglaterra, estos colegas tienen una importantísima función, no solo en la prestación, sino en la articulación del sistema. Por eso creo que los aportes que hará el doctor Villarreal, pues obviamente son muy importantes. Nos acompaña la jefe María Heidi Amaya Valdivieso. Ella también es enfermera de la Universidad Nacional, con un amplísimo conocimiento y experiencia en este campo de la seguridad social, en la gestión del riesgo, y ha trabajado también con gran énfasis los temas de la calidad de los servicios de salud. Ella ha sido asesora de programas de salud del Banco Interamericano, del Banco Mundial, desde el año de 1993. Ella estaba muy joven, más joven que todos los demás. El más viejo era Alvarado. Alvarado era joven también. Y finalmente, pues, el doctor Juan Pablo Uribe, en primer lugar también un ex viceministro de Salud. Hoy hay varios, ya hemos citado algunos, ahí van llegando. El doctor Juan Pablo en este momento se desempeña como director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y pues creo yo que desde su experiencia y su formación, esta vez de las personas que más conoce, señor viceministro, de todos estos temas de la calidad, la oportunidad, el acceso, la calidez, y algo que creo yo que ha sido importante en el liderazgo de la Fundación Santa Fe, que esa era mi preocupación hace 20 años, que es la seguridad de los pacientes. Recordamos también su paso por la Fundación Corona hace algún tiempo y sus trabajos pues para el Banco Mundial y el haber podido llevar las experiencias suyas a otras regiones como las regiones del Asia y la región pacífica, la Indochina y estas regiones del mundo. Entonces yo creo que no podríamos tener mejores panelistas hoy, todos ellos personas con gran conocimiento y gran experiencia
en el tema de la salud, la seguridad social y con una, como todos quienes estamos aquí, enorme responsabilidad, quiero insistir, de que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr una seguridad social de amplia cobertura no solo en aseguramiento, sino en la prestación, y seguir en este debate que seguramente tomará muchos años, y seguiremos en el debate. Creo que eso es un debate, el de la salud, de nunca acabar, así lo han demostrado la gran mayoría de países del mundo. Entonces, no siendo más, doctor Ramón Abel, le doy la palabra y quedamos con ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctor Salgado. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que este panel esté lo suficientemente emotivo y que tengamos suficiente entusiasmo para que no se duerman en la hora post-almuerzo, que es sumamente crítica. Pero creo que el tema es bastante interesante y atractivo y despierta los ánimos y las pasiones de todos. En parte porque si ustedes revisan los procesos de reforma en la mayoría de países del mundo, estos procesos en su mayoría se concentran sobre aspectos del financiamiento. Y miren y verán, primero, vamos a pagar con impuestos o con impuestos generales o con impuestos a la nómina o con impuestos al patrimonio, vamos a recaudar los recursos en un fondo común o cada uno los recauda y los ejecuta por su cuenta, vamos a hacer un mecanismo redistributivo, ¿sí? Preguntas de financiamiento básicamente, y a lo sumo algunas preguntas sobre los mecanismos de pago, cómo le vamos a pagar a los prestadores. Pero realmente son más las excepciones de los procesos de reforma que se han concentrado en la prestación, en cómo se producen los servicios de salud, cuáles son los modelos de producción de servicios de salud y más que de servicios de salud, los modelos para producir salud, bien sea mantener la salud de las personas que hoy están sanas o recuperarla y mantenerla las de aquellos que por alguna razón la han perdido o se ha visto alterada. Creo que allí es donde la mayoría de reformas no se han metido y pues esta es una omisión bastante relevante y bastante crítica porque ciertamente los sistemas de salud y el desempeño de los sistemas de salud, sobre todo en términos de la eficiencia del gasto, está críticamente determinada por la forma como se producen los servicios de salud y no tanto por la forma como se financian. Quizás en los mecanismos de pago sí hay una palanca ahí muy fuerte que mueve el sector prestador, pero definitivamente para cerrar el círculo de los incentivos positivos que se esperan de los mecanismos de pago es necesaria la otra parte de la llave, que es un sector prestador que tiene unos modelos de prestación y de producción de servicios de salud un poquito diferentes a los que hoy tenemos en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que el panel que hoy vamos a tener nos da la oportunidad de analizar este problema desde diferentes perspectivas. Una gran pregunta para todo el auditorio y que parte y que constituye la base sobre la cual se plantea este debate es ¿qué pasa con el nivel básico? Con ese nivel que es el primer punto de contacto del paciente con el sistema hacia arriba en términos del hospital al cual se refiere o del especialista o de aquel que presta servicios de mayor complejidad y hacia abajo en términos de la comunidad a la cual el paciente pertenece y en la que vive la inmensa mayoría de su tiempo. ¿Qué rol desempeña ese nivel básico en términos de empatar esas dos cosas de manera efectiva, de tal manera que el paciente recupere rápidamente su salud y la mantenga y no tenga que estar yendo a los servicios de salud con tanta frecuencia? Ahí hay una pregunta grande para los panelistas y si lo miramos desde la perspectiva del sistema inglés, el doctor Villarreal nos podría de pronto ilustrar cómo es de crítico ese rol de los médicos, de lo que ellos llaman GPs o General Practitioners, que no son médicos generales, ahorita nos va a contar, cómo esa organización de la puerta de entrada del sistema inglés responde a esos retos en ambos sentidos, hacia arriba, digo, hacia la referencia y contrarreferencia, y hacia abajo en términos de la comunidad. Tenemos la experiencia de la doctora Heidi Amaya, que tiene, a pesar de lo joven que es, tiene muchos años de experiencia. Tiene muchos años de experiencia, una experiencia riquísima porque es una persona que se ha batido literalmente en las trincheras, construyendo muchas de las cosas que hoy vemos en el país como modelos a seguir, que nos puede contar perfectamente, porque tiene las cicatrices en su pellejo,
de lo que es manejar estos problemas a nivel de las comunidades y particularmente las comunidades más necesitadas o más alejadas o con más restricciones en el acceso y en la disponibilidad de recursos. Sin duda, la perspectiva del Ministerio de Salud, desde el señor viceministro, pues es muy importante porque desde allá es que se trazan las políticas y se formulan de alguna manera los incentivos y los marcos de referencia sobre lo cual deberíamos empezar a responder esta pregunta, o en el sentido contrario, empecemos a responder estas preguntas para crear esos marcos de referencia que hagan posible esos desarrollos en la puerta de entrada. Pero el panorama nos quedaría incompleto si no tuviéramos la perspectiva de la alta complejidad, que es aquel sitio donde de alguna manera se manifiestan de la manera más dolorosa y más urgente y más aguda las fallas en la resolutividad de la puerta de entrada y en los problemas de referencia y contrarreferencia. Por lo tanto, la presencia del doctor Juan Pablo Uribe es muy interesante en este foro porque nos ayuda a mirar el problema desde las dos perspectivas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, creo, sin más introducciones, que deberíamos darle la palabra al señor viceministro, el doctor Fernando Ruiz, y señores panelistas, les quiero pedir un favor muy grande, vamos a ser muy estrictos con el tiempo. ¿Quiere pasar de último? Bueno, moción de orden, viceministro de último. No, pero permítame hacer primero unas mociones de orden primero. Viceministro mata moderador, sí, lo que el señor viceministro diga. Pero primero, las reglas de la sesión, tenemos hasta las 4 de la tarde. Entonces, no, la idea es que hagamos una presentación corta, 15 a 17 minutos máximo. ¿Para qué? Para que nos quede tiempo al final para hacer la discusión y poder confrontar las posiciones de lo que ustedes plantean, que creo que es donde está lo más enriquecedor de la sesión. Entonces, le doy la palabra al señor viceministro, ¿o quiere irse de último? Mejor de último, listo. Entonces, empecemos abordando el problema desde afuera. Alguien de afuera que nos cuente cómo ha sido la experiencia de este rol del médico general, de la puerta de entrada, de la resolutividad en el nivel básico, para que aterricemos en la dolorosa realidad del país. Después comparamos eso con lo que implica, con la visión desde arriba, desde la alta complejidad, y al final le damos la palabra al señor viceministro. Adelante, doctor Villarreal. ¿Va a pasar su presentación? Bueno, arranquemos. Allá, aquí. Listo. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas saludos a todos los panelistas, viceministro. La idea es un poco hablar del perfil del médico de atención primaria en el Reino Unido. Lo primero que yo quería decir es una experiencia que tuvimos hace poco en la Universidad de Warwick cuando se reunieron 30 líderes de diferentes países de Latinoamérica y estaban contándoles a todos ellos qué era el GP, y la traductora traducía que GP, el médico general, porque era en español el médico general, y todos se miraban, pero ¿todo eso puede hacer el GP? Entonces yo le explicaba a la traductora que tenía que explicar que el GP realmente no era un médico general como se concibe en Latinoamérica. Esencialmente, el médico de familia británico es un médico generalista especializado. En el 60 es más o menos como era el médico general, que hacía muchas cosas, y poco a poco ya se volvió un reconocido especialista de 3 a 4 años y está pensado ahora a 5 años. Aproximadamente el 80% de los contactos ocurren en atención primaria y en el HS es la misma característica. Más o menos en 2008 hubo 300 millones de consultas y del médico de familia vio 62% de estos contactos. Entonces es un principal actor en el National Health System, que es el NHS o el Sistema Nacional de Salud Británico. Las funciones básicas del GP es un articulador, un coordinador y un integrador del paciente. Él es el que lo lleva, y más que un gatekeeper es como un navegador, ¿sí? Es la guía del paciente.
Obviamente es el manejo del paciente con un enfoque holístico y con todos los valores humanos, la compasión. Es un gestor de estrategias de prevención, promoción y producción de salud. Y obviamente tiene una colaboración activa con todo el equipo de atención primaria, o sea, ya las enfermeras, las terapistas del lenguaje, las terapistas ocupacionales tienen un lugar primordial dentro de todo el equipo, en el que el liderazgo de cada uno va de acuerdo a lo que el paciente en ese momento necesita. Esas competencias que debe tener ese GP establecidas y estructuradas por todo ese entrenamiento de 3 a 4 años, están establecidas para que tome decisiones clínicas equipadas obviamente con una evidencia médica dentro de una priorización, un enfoque holístico frente a la cambiante morbimortalidad característica pues, del Reino Unido. Tiene una constante capacidad de autorreflexión y a ser evaluado, y lo vamos a hablar más adelante, de los mecanismos independientes de evaluación de estas competencias. Y finalmente tiene que tener entrenamiento y tiene que estar orientado a una investigación y tener una capacidad de liderazgo. Se ha establecido eso, y eso es un conocimiento pues, internacional, que como decía, el 80 al 90% de los encuentros clínicos ocurren en la atención primaria y el 80% de la investigación ocurre en la atención secundaria. De hecho, que el NHS ha creado un organismo que se llama el Instituto Nacional de Salud e Investigación, que es el National Institute of Health Research, que ellos están ahora invirtiendo mucho en atención primaria por este mismo hecho, que le pertenece al GP, a las terapistas del lenguaje, a las fisioterapistas, a las enfermeras comunitarias, a hacer investigación. Como decía, haciendo un recuento de lo que es el perfil de la educación médica, más o menos 3 a 4 años de especialidad en la que se incluye la atención de la medicina del adulto, del niño, la salud mental, la salud de la mujer. Esto es regulado básicamente por las regionales educativas y por el Colegio de Medicina Familiar Británico. Valga la pena notar que todas las especialidades en el Reino Unido están reguladas por los colegios, no por las universidades. La universidad solamente es el pregrado. Obviamente tiene un entrenamiento para que tenga un ejercicio clínico basado en la evidencia y un enfoque holístico, como la mencionaba anteriormente. Tiene un gran soporte y retroalimentación de NICE para que eso sea así, el Instituto Clínico de Excelencia. Existen unos mecanismos para demostrar esas competencias clínicas y esa calidad de la atención. Como lo mencionaré más adelante, esto tiene que ver con una evaluación anual, un proceso de revalidación y relicenciamiento, en el que los pacientes participan anónimamente en esa retroalimentación. Obviamente una educación médica continuada, con expandida un rol académico e investigador, que es lo que mencionaba ahorita el NIHR, el Instituto de Investigación, y muy importante, y eso es una cosa que a partir de un reporte reciente que es el Francis Report, que es una serie de eventos, unas falencias, más que todo a nivel hospitalario, que obviamente impactó a todo el personal de la salud, que era importante que el médico haga un fomento del bienestar personal, porque el clínico en últimas es el que va a cuidar de otros, de tal forma que para los médicos de familia y para todos los médicos en general en Inglaterra es muy importante que se demuestre que está cuidando de sí mismo. Había una pregunta de cuál es la relación de los GPs con los diferentes niveles yo lo digo así, diferentes niveles de complejidad. Yo hay un poco, no digo me diferencio de la alta complejidad porque hay mucha complejidad en la atención primaria. Puede uno tener, por ejemplo, yo les digo un ejemplo, yo puedo tener una persona que tiene un gastrinoma, con una bronquiectasia y además de eso tiene una enfermedad del riñón de grado 3 y el que lo coordina soy yo. Ella va al oncólogo, ella va al respiratorio, pero yo soy el que la coordino. Y hay muchas cosas que es con la familia, con la trabajadora social que pasan y es decisiones que tienen una complejidad diferente. Así que la relación está basada en el respeto a esa experticia que tiene el médico de familia.
Los sistemas de remisión son varios, muchos, obviamente el no urgente está basado en las guías clínicas y por ejemplo el sistema de revisión urgente que es el de cáncer, que es 2 semanas, cualquier persona que tiene una sospecha de cáncer tiene que ver un especialista de hospitalario en 2 semanas. A partir de la reforma de salud del 2012, por la función articuladora e integradora del médico de familia, el Ministerio de Salud en Gran Bretaña, el Departamento de Salud, decide que los GPs, como tienen esa función, toman el presupuesto total, casi el 80% del presupuesto del NHS para manejar el presupuesto del paciente en todo su manejo de salud. De hecho, estos son los grupos de comisión clínica y pues eso ha tenido una responsabilidad y una serie de preguntas. El médico de familia viene a ser el defensor del paciente, pero también ahora viene a cuidar del presupuesto del paciente. Hay una comunicación directa y expedita con todos los encuentros del paciente. Si cualquier paciente en cualquier parte del país, todo le llega al GP, si lo ve el urólogo, el oncólogo, está visto en urgencias, por ejemplo, si el paciente es, digamos, de Birmingham y lo ve en Londres, la carta le llega al GP. Entonces es importante porque se mantiene la continuidad. Finalmente, y esto es muy relevante, son los mecanismos de evaluación y desempeño. Existen para, digámoslo así, la parte puramente de resultados, que tienen obviamente el lazo económico, los mecanismos independientes para el desempeño de las competencias, de la parte académica y clínica, está la evaluación anual, que es un proceso en el cual el médico está visto por un médico que no trabaja con él, una persona que se dedica a eso, otro médico de familia, que le hace una evaluación anual en la que el médico discute de qué ha hecho clínicamente, cómo ha reflexionado durante su año y puede tener, por ejemplo, retroalimentación, como le decía, de colegas anónimamente y de pacientes que le ha visto durante el año, que por ejemplo, no sé, bueno, no creo que haya la oportunidad de mostrarlo, pero yo les puedo mostrar lo que yo hago, ¿no? Lo que a mí me toca. Y la revalidación es un proceso que de hecho la Chief Medical Officer, que es el médico director de todo la posición más alta de la medicina en Inglaterra, que trabaja con el Ministerio Nacional de Salud, ella, la dama Sally Davis, ella acaba de ir por su proceso de revalidación, que le toca mostrar también lo que ha hecho, le toca mostrar lo que los pacientes han dicho de ella, y es un proceso anónimo, o sea que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y finalmente, pues todo es un proceso que tiene varios organismos que están involucrados en eso. El Colegio de Medicina Familiar provee la estructura para que eso sea así. El Consejo Médico General lo impone como una obligación y las comisiones de calidad clínica, el CQC, ellos son los que están vigilando que el proceso llegue a cabo como tal. Del lado de los incentivos, los centros médicos de ambulatorios tienen varios incentivos, eso es un capítulo pues gigantesco, pero yo lo voy a mencionar así rápidamente, que son los marcos de calidad de resultados, el QOF, el Quality Outcome Framework, que básicamente son incentivos, que es el pago por resultados esencialmente, y que está regulado por este organismo CQC, que vigila que se haga de una forma expedita. NICE da las indicaciones, es el que provee la evidencia y que provee las guías y obviamente pues si el médico o sea, si el grupo de médicos, los centros ambulatorios no cumplen con estos incentivos, estos pagos por resultados, pues no les pagan. Y finalmente, eso algo nuevo, que son los marcos de calidad y mejoramiento de impresión y productividad, que es uno nuevo, que es el QIP, y que básicamente miden cada uno de estos factores
que es algo nuevo, que si hay prevención, que si hay mejoramiento y que si hay productividad. Yo creo que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarreal. A continuación, entonces, escuchemos a la doctora Heidi Amaya, quien nos va a compartir su experiencia de cómo ha sido ese desafío de lograr modelos de prestación de servicios de salud básicos, altamente resolutivos, que sean integrales y que sean suficientes para la necesidad de la gente y el sistema de salud, desde la perspectiva de su experiencia propia, que se vuelve muy, muy valiosa para esta audiencia. Adelante, doctora. Gracias a todos los participantes, gracias a la mesa del panel y ante todo gracias, yo creo que a la vida por haber sido posible trabajar en el régimen subsidiado, que para mí fue un proyecto de vida, sigue siendo, y muchas gracias al Ministerio porque tuve la oportunidad de ser parte de todo lo que fue el diseño del programa de Empresas Solidarias y que hoy puedo ver aquí a todos sus directivos que son en cabeza de todos ustedes. Están 8 millones de personas protegidas en salud. Eso es una historia muy larga, llena de anécdotas que esta mañana revivimos, que me gustaría, pero no me dan tiempo para eso, pero simplemente quiero agradecerle a las empresas solidarias porque casi toda la experiencia que tengo en salud en los últimos 20 años tiene que ver con ustedes y en el último año, gracias a SMEDSalud por haberme permitido hacer posible un cambio también en una visión que muchas de las empresas de pronto otros sectores lo creen imposible. ¿Cómo veo esto? Estoy hablando en este momento como persona, como ciudadana particular que ha tenido que trabajar como todas las siglas que tenemos en el sistema, EPS, ARS, ETS, IPS y toda esa cantidad de instituciones y siglas que nos hemos inventado y por ahí he pasado en algún momento de mi vida. Y pienso que después de 20 años, ensayo aquí cómo funciona esto, ¿para qué lado es? ¿Me puede ayudar alguien? ¿Para qué lado funciona? En estos 20 años hemos trasegado muchísimas cosas y hemos aprendido de toda clase para abajo, ahí, con el gracias. Y entre todos hemos generado un valor agregado a la sociedad colombiana sin darnos cuenta. Cuando miramos que 20 años hemos trabajado en esto, tantas personas y hemos logrado muchos avances, tantos que a veces no nos damos cuenta y que solamente cuando volvemos a recordar la perspectiva en este momento, otra vez desde el momento del nivel nacional, uno se da cuenta de todo lo que ha podido hacerse en este tiempo. ¿Qué hicimos? Y mi sesgo obviamente tiene que ver mucho con el régimen subsidiado y creo que lo que aprendimos en los últimos años fue casi que en forma quinquenal aprendimos a seleccionar y a priorizar beneficiarios de subsidios, aprendemos a aplicar al SISBEN, a partir del SISBEN y de los listados censales a construir bases de datos de afiliados, a implementar procesos de afiliación que todos nos acordamos que fue un proceso tortuoso, grandísimo, desde los eventos gigantes de afiliación hasta la afiliación individual en que estamos ahora, a encontrar caminos para contratar el aseguramiento. Ensayamos en todas las formas cómo serían las mejores prácticas para contratar los seguros con los entes territoriales, sin los entes territoriales, hasta llegar hasta los giros directos. Empezamos a aprender desde nada. Me acuerdo que el primer manual que yo vi en mi vida precisamente salió de aquí, de Juan Pablo Uribe, y ellos sacaron un libro donde decía qué era capitación, qué era evento, cómo se contrataban paquetes, y nosotros apenas aprendiendo todo eso, empezando a ensayar cómo se hacían las relaciones entre EPS y IPS, a rediseñar el flujo de recursos en el régimen subsidiado a través de creo que por lo menos 6 o 7 decretos. Alfredo Rueda me dirá cuántos han salido para intentar proteger los recursos y que no cayeran en manos de todos los que querían hacerse cargo de alguno de los pesitos del régimen subsidiado que en esa época decíamos que era tan bueno que llegaba la plata hasta para los pobres. Aprendimos a definir el POS, a calcular una UPC, año a año poder producir información con RIPS y toda una serie de fuentes de información para poder tener las 2 reglas fundamentales de este sistema. Pero realmente esa era la finalidad. Y esa es la pregunta que realmente uno se hace ahora cuando pienso que el paradigma de los próximos 20 años ya es la prestación, es el acceso, es la articulación, es la forma de producir salud.
Y ahí no lo van a leer, pero encontramos, y ahorita recogiendo todo el panorama desde la Ley 100, qué era lo que se pretendía. Y vemos palabras como el bienestar general, mejorar la calidad de la vida, proteger el derecho, el acceso, lograr un mejor estado de salud. Y toda esta finalidad grande, gigante, se nos fue como borrando, desdibujando y empezamos a tener relaciones comerciales de contratos que parece que nos relacionaron más como cajas registradoras que como personas que protegemos la vida y la salud de las personas. Entonces, pensando en la ponencia de hoy, me puse a pensar, ¿por qué no miramos rápidamente otra vez y hacemos una lista de chequeo de lo que tendríamos que volver a poner en claro y en limpio para que volviera a funcionar nuestro modelo de atención ya visto desde la prestación de los servicios? Y volver a pensar el sistema, es decir, quiénes eran los beneficiarios, y ahí ya encontramos un problema. Si revisamos todas las normas, nosotros vemos que en algunas partes dice que son los ciudadanos, en otros los residentes, otros los individuos, los clientes, los usuarios, los pacientes, y todos esos conceptos que existen así los he recogido en un trabajo que estamos haciendo ahora en todas las normas, viendo cómo la confusión finalmente es a quién y por quién estamos trabajando. Si vemos los actores, tenemos en cuenta que tenemos las entidades territoriales, las EPS o gestores, las AREL, las IPS y todas las entidades de control que son los que finalmente ponemos en práctica todo este sistema. Tenemos que mirar cuál es el proceso de transformación que persigue este sistema finalmente: proteger la salud, producir bienestar, atajar la enfermedad, o cuál es finalmente nuestro sueño. ¿Quiénes son los dueños de esto? El Estado, nosotros, los poderes, los ciudadanos. ¿Y cuál es la visión de mundo que queremos frente a nuestro sistema, el propio? Nos podemos iluminar en todos los de los otros países, pero ¿cuál es el nuestro? ¿Y en qué ambiente nos estamos desarrollando? ¿En qué ambiente político? ¿En qué ambiente hasta emocional, pienso yo? Porque a veces parece que en muchas de nuestras acciones dependieran del estado de ánimo que estamos en un momento dado. Y mirando esto, tenemos que mirarlo en diferentes ámbitos. ¿Qué está pasando en el ámbito macro, en los ejecutores acá de política, que hacen el diseño, que hacen todas las políticas de formación del talento humano? En lo intermedio, donde estamos todos, o estábamos todos, ya no estoy en ese medio, que ejecutamos todas esas políticas. Y en lo micro, que es donde está ya el ciudadano, cualquiera de nosotros, de los que formulamos o estamos en este trabajo, mañana podemos ser pacientes y vamos a estar al lado de un prestador de servicios que puede ser desde el auxiliar de enfermería que tenemos allá en la vereda del Tambo, como el médico súper especialista que tenemos en la Fundación Santa Fe. La primera idea que me cruza para avanzar en esta recuperación del modelo, ya sea prestaciones, no debemos volver a empezar cada vez. Y aquí pensamos que esto tiene que ser un ciclo continuo de aprendizaje y de construcción colectiva de innovación, y no cada vez volver a barrer con lo que teníamos y volver a plantar las maticas y volverlas a tratar de dejar crecer y finalmente no creamos, como dice Jaime Ramírez, un acervo, un conocimiento colectivo que nos vaya permitiendo avanzar. ¿Qué nos impulsaría entonces, viendo este pequeño panorama anterior, a mejorar y entender que debemos prestar una mejor atención en el primer nivel de atención, en el nivel básico, en el cuidado primario? Y aquí pienso que deberíamos revisar los elementos mínimos que tiene un modelo de calidad, y es el liderazgo, cuál es la estrategia, a quiénes vamos a beneficiar, quiénes las alianzas, con quién nos aliamos, los procesos, y rápidamente les voy a decir todo esto aplicable en los 3 niveles, en el macro, en el meso y en el micro. ¿Cómo hacemos para conseguir nuevamente un liderazgo que lo haga posible? Líderes que tengamos desde el nivel nacional, en las entidades territoriales que parecen haberse desaparecido del panorama, y en lo micro, en el médico que está enfrente de un paciente, liderazgos de largo plazo, que piensen sistémicamente, que puedan hacer, no solamente lanzar ideas, que tengan coherencia en lo que piensan, hacen y producen, que sean flexibles, que vivan en un mundo donde sean las cosas un poco más fáciles, no tan llenas de normas, de restricciones y de imposibilidad de moverse, que sean adaptables y que tengan por lo menos una posibilidad de entender que esto es un cambio cultural a muchísimos años, posiblemente nuevas generaciones. Un liderazgo que empiece y que pueda entender todo este desorden que hemos creado para construir orden.
¿Cómo puede un alcalde, cómo puede una institución pública entender que tiene que gestionar sus recursos y gestionar la salud cuando tiene que entender de plan de desarrollo, de plan de salud, de POAI, de sistema integrado de gestión, de sistema de gestión de calidad, de control interno, del sistema de administración del riesgo, montar modelo de atención, además hacer el SOC, fuera de eso pensar en su premio, quererse acreditar y más todos los requerimientos que le puede estar pidiendo una persona en un momento dado. Y aquí yo creo que la solución finalmente es que aparezca un mago de Merlín y le ayuda a nuestras instituciones, sobre todo las públicas, a que entiendan que es un solo sistema de gestión y que montando un sistema de gestión pensando hacia la calidad es la única forma de ir progresando en los modelos de prestación. ¿Cómo prendo yo la matica del modelo ideal y de la excelencia en la prestación cuando el hospital hasta ahora está sobreviviendo en cómo pagar la nómina? Hay médicos que nos están diciendo, ya duermo por la noche porque ya puedo pagar la nómina, ahora ya puedo pensar en el siguiente paso. En cuanto a la estrategia, hay estrategias de todo tipo, cada entidad tiene las propias, cada institución piensa para un lado, pero no tenemos una estrategia compartida que nos una, sobre todo ente territorial, EPS e IPS, en un sueño común de tener un municipio saludable y donde confluyan todos los recursos individuales y colectivos y podamos anticiparnos a esos riesgos, prevenir y definir cómo se hace la salud entre todos y podamos soñar definitivamente con aportar a una sociedad mejor. Tenemos en cuenta también las personas, pero nos hemos olvidado toda la fuerza de trabajo, hemos visto, y vengo ahí sí con las heridas que dice Ramón Abel, de ver los médicos rurales de las enfermedades rurales, odontólogos, las auxiliares de enfermería pagando peaje por sus sueldos, donde no tienen la posibilidad de hacer un proyecto de vida laboral a largo plazo porque los contratos son de 3 meses y 6 meses, donde el sentido de la vida, que no solamente es el trabajo, pero gran parte puede ser, lo tienen abolido como tal vez nosotros los antiguos, como decía Iván Jaramillo en una época que éramos, en esa época los dinosaurios y los astronautas, ¿dónde está Iván? Ahora yo soy dinosaurio, me imagino. ¿Y cómo vamos cambiando y evolucionando? ¿Cómo hacemos para que nuestros trabajadores de la salud se les reconozca, tengan capacidad de construir sus vidas, de tener entrenamiento y capacitación, de tener motivación, de poder ser unos médicos como los que propone nuestro colega, nuestro compañero en Inglaterra? Médicos que se les motive también a ser evaluados y no a quedarse toda la vida con los mismos conocimientos. Y ya estoy hablando de que en Inglaterra lo que atiende el médico aquí lo atendería la enfermera y lo que haya la enfermera aquí no lo atiende el auxiliar de enfermería porque nuestro nivel es mucho más precario en formación. Tenemos que entender que las personas también de un sistema son los usuarios, son los ciudadanos. ¿Y qué quieren los ciudadanos? Que le contribuyamos a su bienestar, que nos anticipemos y articulemos sus servicios, que me resuelva, que me escuchan, que sean amables, muchísimas características del trato, nos dicen los usuarios que tenemos que tener. Y todos estos elementos vistos de lado y lado nos dicen, esto debe ser algo que sea de beneficio mutuo. Yo hago una política que reconozca a los trabajadores de la salud, que yo en un momento dado voy a prestar mejores servicios a los ciudadanos, pero yo también soy ciudadana y estoy de ambas partes y debo estar en un ambiente protegido y seguro laboralmente también para producir salud. Lo que casi se nos ha olvidado son las alianzas y los recursos, cada cual está inmerso en su propia lógica y hay veces que uno le dice, por ejemplo, las discusiones, pero ¿cómo vamos a tratar de hacer un modelo que integre todas las instituciones? Y hay respuestas de funcionarios que dicen, no, pero es que las lógicas son diferentes, la EPS es una cosa, la IPS es otra, la entidad territorial es otra. ¿Por qué no nos unen la misma lógica que es la lógica de la salud? Sacamos normas donde cada vez decimos las funciones de cada una partidas, donde cada uno tiene que leer su pedacito de su Biblia, de la norma y decir, yo hago solamente esto, a usted le toca hacer solamente eso. Pero lo peor es que hemos perdido la buena fe. Hemos perdido la confianza entre todos y ahora todo el tiempo estamos pensando a ver quién tumba a quién le hace la trampa a quién. Y en todo ese maremágnum de relaciones se nos olvida cada vez más el usuario. Pensamos que debemos volver a lo que planteaban las normas mire, esta norma es del 98, que es la ley del ejercicio de la función administrativa, la buena fe, igualdad, moralidad, seriedad, economía, todo lo que ustedes ven son los elementos que debían volver a tenerse en cuenta en nuestras relaciones.
Cada actor, como en ese fractal que vemos ahí, cada pedacito debería tener mínimo unas características comunes, no importa si sea el ente rector, que sea el médico que está haciendo la consulta, con un imperativo ético para todos que fuera la humanización, donde se entienda como la dignidad, la compasión, como lo ven los ingleses, el respeto, el pensar en la otra persona no como en una enfermedad, sino como un ser humano, donde volvamos a la transparencia, la confianza, la coherencia, sobre todo la seguridad y la equidad, y que podamos ser todos los que trabajamos en este sector nuevamente reconocidos como personas valiosas y que aportamos a un sistema y una sociedad. Hemos tenido que ver durante todas estas cantidades de años los resultados perversos de trabajar desarticulados, fragmentando los servicios, visto desde los ciudadanos gran insatisfacción sobre costos, barreras de acceso, ineficiencias y pérdida de la confianza de todos contra todos, que nos hace muy imposible en este momento hacer modelos soñadores de prestación de servicios que le lleguen sobre todo a nuestras comunidades más desprotegidas. Heidi, 2 minutos. Ya, te voy a saltar esto. Construir una nueva cadena, pensar en la nueva cadena de valor que podemos ofrecerle a los usuarios es lo más importante. ¿Qué es lo que le estamos prometiendo a ellos? ¿Qué es lo que tenemos que entre todos construir y ponernos de acuerdo, unirnos a EPS, entidad territorial, IPS, que serían los 3 actores más importantes de un municipio, y ofrecerle a los ciudadanos una promesa de vida, de protección? Ahí hay varios ejemplos, en el ministerio están trabajando muchas otras cosas, aunque yo vengo como persona natural aquí, pero algo tenemos que prometerle a la sociedad, en algo tenemos que aportar. Y ahí nos enredamos todos otra vez, porque nosotros cada vez lo vemos cada uno desde una lógica diferente y mantenemos a la sociedad perdida porque no sabemos si la salud la dan las EPS o las IPS o cuál de todos nosotros. Y una vez hecha como la lista de chequeo de los elementos importantes que debe tener una nueva mirada hacia la innovación, obviamente tenemos que, como en segundo gran punto, pensar nuevamente en los resultados hacia los beneficiarios, resultados a los actores, resultados al sistema, resultados para la sociedad. Y entonces, ¿cuál sería nuestro desafío tan grande, que era la pregunta de este panel? En mi concepto, nosotros deberíamos lograr generar modelos de excelencia como lo tienen, y me da una envidia total cuando yo oigo a Ramón Abel o a Juan Pablo o todos los súper especialistas de la gestión clínica diciendo: yo ya tengo mi modelo de gestión clínica perfecto con apoyo de todo el mundo en diabetes, en hipertensión, en enfermedad renal, y yo no puedo decir después de 20 años yo tengo modelo de excelencia en la prestación de servicios de la baja complejidad. Pero tengo muchos sueños, veo florecitas por todos lados, he visitado en este último tiempo muchísimas IPS de primer nivel que están intentando hacer, y si los dejamos y podemos encontrar EPS visionarias que quieran hacerlo nuevamente bien, que se unan con articuladores, IPS o personas que quieran organizar la prestación en manera conjunta, lo vamos a poder lograr. Y podemos montar programas de asistencia técnica, podemos recuperar nuestro modelo básico como estaba diseñado en el régimen subsidiado hace 20 años y se fue perdiendo. Podremos salir de este atore en que estamos, que no sabemos cuál es el primer paso que debemos empezar a dar, y pienso que vamos hacia la dirección de cada uno poderse evaluar en dónde va en este camino y empezar a generar confianza con otros actores, a poder hacer un poco de asistencia técnica o mucha asistencia técnica y lograr que se comparen las experiencias, retroalimentarse y empezar a dejar crecer nuevamente los brotes de optimismo y de ganas de hacer las cosas por nuestra comunidad y por nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Bueno, unas reflexiones muy interesantes con una visión digamos, de largo plazo, en perspectiva, que nos dejan pensando cosas muy interesantes sobre lo que hemos hecho y lo que está pendiente por hacer. Doctor Juan Pablo Uribe, lo invito a que nos dé su percepción de este problema de la puerta de entrada desde la alta complejidad. Creo que en la alta complejidad se resumen una serie de síntomas de las patologías de este sistema, que quién mejor que el doctor Juan Pablo Uribe para contarnos cómo lo ve desde su perspectiva. Adelante. Muchas gracias, Ramón Abel. Quiero felicitar a Gestar Salud y a
Elisa Torrenegra, su directora, por esta iniciativa y por los 20 años también de trabajo, Elisa. Saludo a los miembros del panel, al señor viceministro Ruiz, a Heidi, a Ramón Abel y muy especialmente a Manuel. Él no lo dijo, pero hace 30 años no lo veía. Hace 30 años lo dejé con un uniforme camuflado y un fusil en la mano cuando hacíamos servicio militar. Entonces me encanta compartir 30 años después un panel con usted y ver las vueltas de la vida para usted y para mí. Y sobre todo un saludo y un agradecimiento a ustedes. Quiero, sin PowerPoint, hacer unas reflexiones sobre este tema del panel y hacerlas de manera general, sin ninguna particularidad del rol que tengo en la Fundación. El primer punto, digámoslo como introducción, es igual al que dijo Ramón Abel. Yo creo que hay que celebrar la presencia de un espacio dedicado a reflexionar sobre los prestadores de servicios de salud en nuestro país, porque aunque parezca increíble, este tipo de espacios no son tan frecuentes. Como lo decía Ramón Abel, por la dinámica propia de las reformas y particularmente de la nuestra, discutimos muchísimo sobre otros aspectos del sistema, pero no va a haber sistema de salud sin futuro en los prestadores de servicios de salud. Aún peor, no podemos pensar que hospitales y prestadores puedan ser de alguna manera agentes inadecuados para el avance del bien público. La razón de ser de los prestadores de servicios de salud está precisamente en el avance del bien público y es exactamente lo mismo que pasaría si estuviéramos acá discutiendo una reforma educativa, pues de alguna manera la prestación es a la salud como la pedagogía es a la educación y los hospitales en todos sus niveles de complejidad y los profesionales de la salud son análogos a las aulas escolares de primaria o de universidad y a los maestros y a los docentes que en ellas se esfuerzan. Y más bien el foco tendría que estar en qué tan bien nos estamos desempeñando para lograr los resultados que nuestra población está esperando, para cumplir con sus expectativas, para responderle a la sociedad por esa inmensa responsabilidad de prestar servicios de salud. Hoy veía la noticia, entre otras, no sé si la vieron, y ahí termino la introducción, que en las últimas pruebas de saber escolar, las pruebas PISA, Colombia ha perdido 10 puestos a nivel mundial. Y yo creo que la discusión entonces no tiene que ir sobre el financiamiento per se o sobre los mecanismos, digámoslo, de acceso, sino sobre qué pasa en el aula escolar, cómo educamos a nuestros ciudadanos, qué pasa en ese progreso por la educación. Y esto es muy análogo a lo que yo creo debe ser gran parte del énfasis que ojalá a futuro le demos a la discusión de la salud en Colombia. Ahora bien, quiero pasar rápidamente a los dos mensajes centrales. Solo tengo 2 mensajes para responder a las 5 preguntas que el panel me hacía. Y los 2 mensajes son la manera en que yo respondo a la pregunta de cuál debe ser el reenfoque de los servicios de salud. Para mí hay, digámoslo, como un falso dilema en estos títulos de atención primaria, integralidad, alta complejidad resolutiva, porque todas esas cosas las requerimos. Yo creo que el reenfoque realmente que se tiene que dar en nuestro país, en nuestra discusión y en nuestro trabajo del día a día, es uno, a nivel institucional, en ponerle el foco siempre al paciente. Y acá lo dijeron de alguna manera Heidi y Manuel, nosotros no debemos mirar esto desde la oferta, desde las instituciones, desde los agentes, desde, digámoslo, la oferta en general o la estructura de oferta de los servicios. Hay que mirarlo desde la demanda, desde la gente, desde los ciudadanos, desde sus familias. Y yo creo que ese es el primer reenfoque. El paciente tiene que estar en el centro porque es la razón de ser de este sector. Y el segundo, que recoge, digámoslo, las preguntas, el segundo reenfoque es un reenfoque hacia un equilibrio de sistema para garantizar precisamente que en todo momento respondemos a las expectativas de ese ciudadano y garantizamos para él los mejores recursos y los mejores servicios que podemos brindarle. Entonces creo, en resumen, en un reenfoque que enfatice a los pacientes y no a los auditores y no a los inspectores y no a los gerentes de los hospitales o de las EPS. Un reenfoque que procure la atención con calidad, con seguridad y ante todo con dignidad, y no que abrevie las atenciones, las interrumpa, las fragmente, las entrecorte.
que se enfoque en obtener el mayor valor para ese ciudadano, habida cuenta de nuestras capacidades como país y como sector, y no un ahorro de gasto para terceros, que respete a los prestadores y de alguna manera les devuelva en todos los niveles ese orgullo y esa alegría de poder servir, que no derrote ese orgullo y esa alegría de servir por imposiciones o por posiciones dominantes o por negociaciones arbitrarias, que le exija a los prestadores todo lo anterior, desde la alegría y el orgullo de servir, pasando por brindar servicios con calidad, con respeto, con dignidad, con oportunidad, centrados en el paciente, y que busque, y de nuevo este es el mensaje de equilibrio Ramón Abel, un equilibrio perfecto y una complementariedad a todo lo largo de los requerimientos que tenemos como individuos y como ciudadanos, entre lo ambulatorio y lo hospitalario, entre lo básico y lo complejo, entre lo agudo y lo crónico, entre lo preventivo y lo curativo, entre la educación en salud y la rehabilitación de la enfermedad. Necesitamos ese foco en el paciente, necesitamos ese equilibrio en el sistema. Quiero parar 5 minutos en 3 elementos grandes interconexos que están detrás, digámoslo, de este mensaje. Los prestadores como organizaciones, la calidad de la atención y el talento humano, que es quien brinda el servicio. Y empiezo con los prestadores. Necesitamos prestadores de servicios de salud que sean sólidos, que sean fuertes, pero sobre todo, y Heidi lo dijo, que le apuesten a mejorar a futuro. No necesitamos como país los prestadores que están hoy acá. Necesitamos a todos estos mucho mejores mañana. Exactamente lo mismo que esperamos con las universidades y las escuelas en Colombia. Para que eso se dé, necesitamos entender que los prestadores de toda complejidad, no importa si están haciendo trasplantes de hígado o están atendiendo bronconeumonías en niños deshidratados y desnutridos en un puesto de salud, en todo nivel, estos prestadores son organizaciones complejas que requieren un gobierno estable, que les permita tener una misión de largo plazo, sin conflictos de interés a su interior, con, ojalá, cero interferencia, particularmente en el sector público, y estabilidad en el largo plazo. Imagínense nosotros discutiendo acá por gerentes de hospitales de 4 años, cuando cualquier persona que se ha enfrentado, Fernando, como usted, a la complejidad de una institución hospitalaria entiende que cualquier proyecto importante que transforme la cultura de servicio, para no hablar de infraestructura o de tecnología, toma por lo menos esos 4 años o mucho más. Si el foco no estuviera en la oferta, sino en el paciente que servimos, la discusión que estamos dando sobre los gerentes de hospitales sería completamente distinta a la que estamos dando hoy. Pero necesitamos prestadores con un talento humano motivado y bien capacitado, con acceso suficiente a tecnología, y qué bueno ver acá a Héctor Alietz, no solo como la tecnología dura en la que caen muchos prestadores, sino como el conocimiento aplicado en las condiciones correctas para el paciente correcto, que respete su compromiso con gastos fijos y con gastos variables, y que el sistema le respete la cobertura de esos gastos fijos y variables. La discusión de la cartera en Colombia es impresionante de cara al futuro de un país con instituciones hospitalarias como las que estoy imaginando. Hospitales que ojalá tengan a todo nivel, y estoy hablando de un puesto de salud, la capacidad de hacer inversión recurrente en su mejor futuro, y que puedan tener incentivos y reconocimientos a la calidad, y de nuevo una aspiración de servicio de largo plazo, que sueñen en ese puesto de salud, en ese hospital de primer nivel, en esa gran clínica de alta complejidad. Todo el mundo sueñe con dar un mejor servicio a su población. ¿Quién sueña? La gente. Y paso rápidamente al tema de talento humano. Tenemos que dignificar el valor del conocimiento y el valor del servicio en todos los profesionales de la salud. No son enemigos de mejor salud. No son el problema de mejor salud en Colombia. Tienen que ser parte de la construcción de mejor salud mañana en este país. Hay que valorarlos. Médicos generales, médicos familiares. Manuel, no tenemos los GPs, pero a los especialistas hay que valorarlos.
Es un lujo y es una oportunidad para un país como el nuestro tener buenos especialistas y subespecialistas, pero también tenemos que valorar a las auxiliares de enfermería y a los técnicos, a los microbiólogos y a las nutricionistas. Tenemos que rescatar el valor de nuestro talento humano para que sean ellos precisamente los que puedan generar ese tipo de prestación. No podemos caer en el simplismo, y de nuevo creo que es un falso dilema de si necesitamos médicos generales o familiares o especialistas o subespecialistas. Los necesitamos a todos. Los necesitamos en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. Esto no es entre lo primario y la alta complejidad. Esto es de cara al paciente y lo que necesita el paciente. Y también a la aspiración de país, en que podamos de alguna manera, de nuevo, dar servicios dignos y que generen mayor bienestar. Tercer tema, la calidad. La calidad tiene que ser foco de todos. En la mesa deberían centrarse quienes están administrando recursos, quienes aseguran, quienes definen política pública, quienes prestan, en función de cómo mejorar la calidad. ¿De qué nos sirve un sector educativo si vamos para atrás en el conocimiento, en las pruebas saber? ¿De qué nos sirve un sector salud si gastamos menos o ahorramos más, o unos rentan más y otros menos, y hay menor expectativa de calidad con el servicio, y hay menores desenlaces clínicos para la sociedad? Entonces yo sí creo que ese tema de la calidad tiene que ser el propósito, y es un propósito de largo plazo, no se puede lograr por decreto desafortunadamente, tiene que ser una construcción, digámoslo, coherente y consistente en muchas dimensiones, pero sí se puede. Y en este tema de la calidad, los prestadores tienen que avanzar en el tema de la información al público, porque la calidad no se logra, y no se logra la seguridad en cualquier nivel de complejidad, si es de espaldas al paciente y a la familia. El paciente y la familia en un centro de salud o en un hospital universitario de alta complejidad tiene que estar capacitado para, en corresponsabilidad, ser parte de esa atención oportuna, segura y de calidad. Y lo decía Manuel, hay que integrar a ese paciente y a esa familia. Tenemos el sistema de acreditación en salud que ha dirigido el ICONTEC, veo acá a Carlos Edgar Rodríguez, que es un gran desarrollo sobre el que se puede seguir construyendo mucho y que es un gran ejemplo mundial. Y tenemos, digámoslo, algunos ejemplos que pueden servir en determinados niveles del sistema, y hago referencia a lo que llamamos los centros de cuidado clínico, que algunos llaman centros de excelencia, que es una palabra que no nos gusta, porque la excelencia no existe en salud, no se alcanza. Siempre tenemos cómo mejorar y qué mejorar. Pero estos centros de cuidado clínico no fragmentan la atención, todo lo contrario, integran todos los recursos ambulatorios y hospitalarios, de educación y de rehabilitación, en torno a la resolución completa y con los mejores posibles desenlaces clínicos para una patología específica. Cuando uno logra un centro de cuidado clínico en reemplazo articular, no está diciendo que fragmentó al paciente, lo que está diciendo es que para ese paciente que requiere un reemplazo articular, desde la educación previa, que lo lleva a su decisión autónoma de si se quiere o no operar, y si lo requiere o no, hasta su rehabilitación, va a haber todo un grupo multidisciplinario haciendo las cosas debidas, estandarizadas, basadas en evidencia, para darle el mejor desenlace. Quisiera simplemente concluir con los mismos dos mensajes. ¿Qué reenfoque necesitamos en la prestación de servicios en salud en Colombia? Necesitamos volver al foco en el paciente y necesitamos volver a un equilibrio en el sistema. El reto de los prestadores no ha cambiado, y es hacer lo correcto, en el momento correcto, para el paciente correcto. No hacer más de lo que es correcto. Tampoco dejar de hacer lo que es necesario. Y no hacerlo indicado de manera incorrecta, que anula todo lo anterior. Y siempre, y lo decía Manuel, hacerlo con un respeto profundo por el paciente y por la familia. Debemos alejarnos de los falsos dilemas, de nuevo como aquel de escoger entre la atención primaria o la alta complejidad. Un buen sistema necesita equilibrio, necesita complementariedad e interacción entre sus partes. La alta complejidad no es una derrota,
La alta complejidad no es un problema. Miren, la alta complejidad, entre otras, es una hermosa expresión del esfuerzo de los seres humanos tratando de responder ante la fragilidad del cuerpo humano. Todos, en algún momento, nos vamos a enfrentar a esa fragilidad. Que claro, que podemos conservarla de alguna manera y cuidarla de manera inteligente con ese equilibrio en el sistema. Pero acá, de nuevo, no hay que escoger entre lo uno y lo otro. Hay que hacer bien las dos cosas. Y es muy importante, y esto lo he dicho de manera reiterativa, es muy importante que estemos pensando en el mañana. Estamos tan enfrascados en una discusión de corto plazo ahorita, inmediata, que no soñamos esa prestación de servicios de salud del mañana, que no soñamos cómo podemos dar a todo nivel, de nuevo, en todos los encuentros, una atención segura, con calidad y con respeto. Por eso es muy importante que discutamos en torno a una política hospitalaria, o si quieren una política asistencial, que sea de largo plazo, que sea del Estado colombiano, que sea de todo el sector, y que nos hace mucha falta hoy, pero nos va a hacer mucha más falta mañana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Juan Pablo. A continuación, el señor viceministro va a tener la oportunidad de responder a algunos de estos planteamientos y de estas reflexiones que han hecho nuestros tres panelistas, ya desde la perspectiva amplia del Viceministerio de Salud. Adelante, señor viceministro. Un anuncio, por favor, para todo el auditorio, los que estén interesados en enviar preguntas. Los asistentes están recogiendo todas las preguntas y las van haciendo llegar para que las incluyamos en la discusión de cierre. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera comenzar con un planteamiento un poquito de dónde estamos y cuáles son los principales problemas que tenemos en el modelo de prestación, o por lo menos cómo los vemos desde el Ministerio de Salud. Primero un poquito de cifras. Primero un planteamiento frente a lo que no tenemos. Realmente en Colombia es una lástima, verdaderamente es una lástima que después de 20 años no podamos tener en el sistema de salud información consolidada, comparable y trazable de información sobre IPS privadas. Realmente es tremendamente triste que no tengamos esa disposición. Entonces, tenemos básicamente la información de IPS públicas y lo que nos muestra, como muestra esta gráfica, es si uno compara simplemente 8 años, entre el año 2002 y 2010, el tremendo crecimiento que hemos tenido en el país en la demanda de servicios de salud, particularmente lo que tiene que ver con consulta electiva de urgencias y cirugías, con una reducción pues de esperar de acuerdo con los patrones demográficos en lo que son partos, pero con crecimientos muy importantes que yo no sé cómo saber interpretar, de pronto valdría la pena interpretar frente a un crecimiento no tan grande, Juan Pablo, en los egresos. Yo creo que habría que mirar si es que estamos generando mucha más actividad con una menor cantidad de egresos, pero pues hay un dato que es relevante por lo menos en hospitales públicos. En cuanto uno lo mira en términos de producción en las IPS públicas, por lo menos ve uno este crecimiento tan tremendamente grande, 54% en crecimiento, y estoy casi seguro, me atrevería a apostar, que en las IPS privadas el crecimiento es todavía aún mayor. Y el número de actividades que tenemos a lo largo del tiempo se nos han venido creciendo. La tendencia de crecimiento tanto en consultas selectivas como urgentes lo ilustra de manera preponderante, pero que obviamente hay que tener en cuenta que lo urgente es más que todo en hospitales de segundo y alto y tercer nivel. En esta no se alcanza a ver, obviamente, como por esos números tan pequeños, pero me parece muy importante ilustrarla. Y dice básicamente el número, un caso nomás frente a parto normal espontáneo, las diferencias que tenemos entre el sector público y el sector privado. En el nivel nacional en Colombia, la relación entre parto normal espontáneo, atendido en medicina general y por médico especialista
en entidades de naturaleza pública es prácticamente de 1 a 4, es decir, 4 partos son atendidos por personal de medicina general y un parto por personal de medicina especializada. Mientras tanto, en el sector privado la relación es prácticamente de 1 a 1. Y esto se relaciona básicamente a nivel de los diferentes departamentos. Pero hay estadísticas que además nos parecen uno le debe parecer antojar un poco preocupante. Razón de partos remitidos por cada parto atendido. Para ilustrarle esta cifra, de cada 100 partos atendidos en el año 2007, se remitían 48, es decir, 2007 es hace 6 años. En el 2012, de cada 100 partos atendidos, se remiten 88, de la primer nivel al segundo nivel. A mí esta estadística me parece tremendamente preocupante, pero tremendamente preocupante que en solo 6 años hayamos estado cambiando nuestra resolutividad del sistema de una manera tan avanzada, tan severa, y cuando uno mira el porcentaje ocupacional, el porcentaje ocupacional del primer nivel no supera el 40%, mientras que los demás niveles superan el 78%. Por otro lado, y respondiendo un poco a la primera pregunta que hacía Ramón Abel, en términos de consulta médica preventiva, si uno mira los años 2003, 2008 y 2010, realmente no hemos avanzado prácticamente nada. Esta es la estadística, la gráfica que muestra por diferentes quintiles de ingreso. Se ha mejorado algo en el primer quintil, que es la gráfica superior al lado izquierdo, pero en los demás quintiles el aumento relativamente, especialmente entre 2008 y 2010, es muy pequeño, pero y además hay una diferenciación que muestra una inequidad bastante marcada entre los quintiles, el quintil más pobre y el quintil más rico, lo cual es verdaderamente significativo. Cuando uno ve en la gráfica de abajo, que es la consulta odontológica, las diferencias entre quintiles son absolutamente grandes. En el primer quintil, 15% aproximadamente de la población asistió a una consulta odontológica anual, mientras que en el quintil más pobre, el quintil 1, mientras en el quintil más rico el 54%, o sea, prácticamente más de 3 veces la posibilidad de ir a consulta odontológica y de naturaleza preventiva. Ese resultado es muy relevante y se relaciona con otro resultado que uno ve cuando hace análisis de equidad, y donde encuentra que en los servicios hospitalarios, los servicios de consulta especializada, en general Colombia ha alcanzado unos niveles de equidad bastante grandes. Por decir algo, en el nivel hospitalario, nosotros tenemos una tasa de hospitalización, según la encuesta nacional de calidad de vida, tenemos una tasa de hospitalización de casi el 8%, que es un indicador muy similar al de la encuesta nacional de salud, que probablemente es una de las más altas de Latinoamérica. Por dar un ejemplo, un estudio comparativo que hicimos con México, la tasa de hospitalización en México está en el 4.9%, casi en el 5%, tenemos una tasa de hospitalización tremendamente alta, y básicamente no hay diferencias cuando uno aplica un índice de concentración, que es como una especie de índice de Gini o el índice de inequidad horizontal. Prácticamente la inequidad es 0 en consulta hospitalaria. En acceso a consulta especializada también hay una relevante, no hay relevantes diferencias entre las poblaciones más pobres y las poblaciones más ricas, pero en la consulta y en los servicios de naturaleza preventiva sí tenemos unas diferencias muy grandes y muy preocupantes. Si a esto le sumamos la tan alta tasa de remisión a la alta complejidad, nosotros tenemos un panorama que es hondamente preocupante en el primer nivel de atención. Nosotros tenemos un problema realmente muy relevante en el primer nivel de atención. Tenía aquí la tasa de hospitalización, la tasa de ocupación en el primer nivel de atención
llega apenas al 40%, mientras tanto la tasa de ocupación en el tercer nivel está en el 95% de los hospitales públicos que estudiamos. Es un primer nivel muy poco utilizado, con una muy poco utilizado desde el punto de vista de la oferta y con muy baja capacidad resolutiva. Nosotros creemos que esto tenemos la necesidad realmente de hacer un cambio relevante en lo que implica el primer nivel de atención, y me atrevería a decir, doctor Ramón Abel y doctor Juan Pablo, y doctora Heidi y doctor, que el reto de los servicios en Colombia en este momento está en esa baja complejidad, en los servicios primarios. ¿Cómo abordar los servicios primarios de atención? Y cómo integrar aquello que llamamos media complejidad frente a un modelo de servicios, frente a un modelo de prestación. Con base en esos resultados, nosotros planteamos en la reforma de salud un planteamiento que busca de alguna manera recuperar esto, pero que creemos que hay que necesariamente construir y reconstruir de alguna manera. Uno tiene la tentación de decir, no, es que el primer nivel de atención debe ser resolutivo, y yo creo que lo que visualizamos siempre es un primer nivel de atención donde bajamos servicios de la alta complejidad y los llevamos a ese primer nivel para que puedan resolver. Yo creo que eso hay que pensarlo de otra manera. Nosotros tenemos que pensar el primer nivel de atención no bajo una visión estrictamente de servicios, sino para una visión absolutamente estratégica, y yo creo que ahí coincido absolutamente con el primer planteamiento de Juan Pablo. Llevamos en Colombia muchos años en el desarrollo de la Ley 100 dimensionando la oferta desde la propia oferta de servicios, visualizando qué es lo que debe tener la oferta, y en este momento uno de los grandes temas de discusión que tenemos al interior del Ministerio de Salud en el tiempo que nos deja la reforma de salud es precisamente ese, es cómo lograr dejar de visualizar la oferta desde la propia oferta, porque ahí estamos haciendo un ejercicio que es absolutamente perverso. Positivo en muchos sentidos. Yo creo que el sistema, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad de Colombia, que es ejemplo a nivel latinoamericano y que es una frontera absolutamente importante, se construyó con base mucho en esa visión y también en la visión de la demanda, pero digamos bajo esa visión de tener un modelo incluso de habilitación donde se garantizara desde la infraestructura y desde la tecnología el servicio de salud. Pero de alguna manera, en algún momento de esta visión, de ese trasegar hacia la generación de servicios y el crecimiento y la oferta de servicios de salud, dejamos de pensar la oferta desde la propia demanda. Y la demanda de servicios de salud en Colombia nos dice que nosotros tenemos problemas muy severos que deberíamos abordar desde un primer nivel con una capacidad resolutiva bastante amplia. Un poco el planteamiento que está en la reforma de salud es ese que planteamos allí a nivel de este gráfico, en términos de estructura. Y la duda subsiste principalmente en lo que llamamos los servicios primarios. ¿Qué debemos llamar servicio primario de atención y cómo debemos enfocar dichos servicios? En primer lugar, creo que la Ley 1438 hizo un avance bastante importante al invitarnos a ver hacia afuera de la propia infraestructura de servicios. Y creo que ese es un movimiento que está dándose por toda Latinoamérica en general, donde Brasil, otros países están abordando cómo llegar a la comunidad para hacer mayor inducción de demanda. Una duda grande ahí es cómo debe interactuar ese modelo de búsqueda activa de pacientes y de búsqueda de riesgos, de minimización de riesgo, con las acciones de naturaleza colectiva que están a cargo de los municipios del país. Pero digamos que ha habido un avance y ese modelo debe funcionar y debe avanzar en Colombia de una manera relevante, sobre todo para las poblaciones de probablemente estratos 1, 2 y 3, donde el modelo comunitario es un modelo funcional que nos puede ayudar a inducir demanda y nos puede ayudar a identificar los problemas más severos de morbilidad en la población y actuar sobre ellos. La duda ahí que tenemos es cómo asegurar
y el otro día lo hablaba con alguna gente del Ministerio de Salud de Brasil, cómo asegurar que ese tamizaje, esa búsqueda de los problemas, esa búsqueda de las necesidades tenga una adecuada capacidad de respuesta a nivel de la infraestructura de servicios primarios. Y ahí digamos que está una gran duda. Segunda duda, ¿cómo lograr llegar a las poblaciones de estratos de mayores ingresos, donde probablemente ese abordaje comunitario no necesariamente funciona y donde hay que tener seguramente otras estrategias ligadas a esa cobertura de la población? La segunda duda, una vez resuelto el tema comunitario o planteado el tema comunitario, es qué debemos llamar servicios primarios. Y yo tengo que confesar que ahí hemos avanzado en diferentes sentidos. La primera visión que tuvimos en enero, febrero de este año, y que estuvo un poco contenida en la formulación inicial del proyecto de reforma, es no, resolvamos lo de mayor resolutividad trayendo algunos servicios de alta complejidad hacia el primer nivel de atención. Básicamente como tratar de diseccionar ese segundo nivel y meter servicios en ese primer nivel de atención. Después de muchas discusiones, incluso discusiones en audiencias públicas, discusiones técnicas al interior del propio ministerio, hemos estado llegando a la conclusión de que definitivamente esa no debe ser la estrategia. La estrategia debe ser buscar que ese servicio primario sea fundamentalmente un servicio de naturaleza ambulatoria. Es decir, que la capacidad de respuesta de ese servicio se dé fundamentalmente desde lo ambulatorio y que aquello que llamamos complementario sea esencialmente los servicios de naturaleza hospitalaria, cualquiera que sea los niveles de complejidad que hoy le tenemos. Entonces, ahí hay digamos que ha habido una evolución en esa visión. Y este cuadro también resume una visión un poquito previa de cómo debería ser el servicio primario. Ustedes ven esa línea de separación que tenemos allí entre el servicio básico y especialidades básicas. Se trataba un poco de esa agrupación que tenemos de bajar de alguna manera los servicios de especialidades básicas. Hoy en día, después de básicamente 6 meses de discusión, creemos que en la interfaz entre eso que llamamos servicios básicos y especialidades debemos tener una aproximación estratégica y no solamente de segmentación de servicios. Es decir, la visión no debe ser en los niveles primarios segmentar aún más el servicio, sino generar la posibilidad de una aproximación donde la gestión de riesgo sea lo central en el servicio básico. Y para ello, para nosotros, en este momento el planteamiento central de eso se llama un modelo de medicina familiar. ¿Cómo lograr? ¿Por qué medicina familiar? Porque la medicina familiar integra tanto los aspectos asistenciales como los aspectos de naturaleza comunitaria, familiar y de gestión de riesgo. Nosotros necesitamos consolidar en los niveles primarios de atención la posibilidad de trascender la pura atención individual y llegar a un nivel de atención, a una atención que sea centrada no solo en la unidad de análisis, unidad de observación individuo, sino unidad de observación familia, persona, comunidad, como una verdadera capacidad de interactuar y de relacionarnos con las acciones intersectoriales que desde la salud pública se están haciendo sobre los determinantes sociales. Entonces, esa es como la visión de lo que deberíamos tener y lo que estamos planteando como nivel primario. En los niveles complementarios, en los niveles hospitalarios de mediana a alta complejidad, creo Colombia ha avanzado muchísimo. Colombia realmente, hoy podemos decir que tenemos un desarrollo muy estructurado en los servicios hospitalarios de alta y mediana y alta complejidad. Y creo que hay instituciones que realmente son orgullo del país. Sin embargo, ahí un poco el problema no reside tanto en la definición de qué hacer y qué debe hacer ese nivel hospitalario, sino en el cómo lo debemos hacer. Cómo debemos abordar, cuál es la institucional, cuál es la tipo de infraestructura de servicios que debe haber en ese nivel complementario para garantizar
una atención integral en la mediana y alta complejidad. Yo creo que ahí está en este momento el dilema que existe, y esa es una situación que viene de bastante atrás. Cuando uno piensa, digamos, los elementos que están planteados en la ley Sandra Ceballos, en la ley de cáncer infantil, de alguna manera, desde el momento en que se formularon esas leyes, intuitivamente se han identificado algunos problemas muy complejos que derivaban en la fragmentación del servicio de salud. Y de ahí que el llamado que hacen estas leyes y que uno identifica muchísimo en la atención y en los problemas que día a día enfrentamos en el Ministerio de Salud frente a la prestación es cómo asegurar que haya un proceso integral de servicios de salud donde no haya fragmentación. ¿Cuál debe ser el modelo institucional en esa alta complejidad? Yo creo que este es un tema que todavía tenemos por resolver, pero que hay unos elementos que valdría la pena tener en cuenta. Uno ve a nivel nacional, y cuando recorre, en un cargo como el mío tiene que recorrer a nivel nacional el país, cada vez más uno ve evidencias de hospitales, de instituciones de alta complejidad tremendamente descompensadas, donde hay una descompensación al interior de la estructura productiva de servicios de salud de alta complejidad. De alguna manera a lo largo de los años se les fueron extrayendo a muchas de las unidades hospitalarias, particularmente las entidades públicas, se les fueron extrayendo los servicios de mayor agregado tecnológico por razones y por diferentes incentivos económicos. Y hoy encuentra uno por muchas partes, casi en la mayor parte de los hospitales públicos, una especie de cascarón público en el cual los servicios que realmente agregan valor tecnológico han sido dados en concesión o han sido entregados a explotaciones de naturaleza privada, obviamente muy legítimas, pero por otro lado, los servicios de baja complejidad, de bajo agregado tecnológico que están en esas instituciones siguen siendo mantenidos dentro de la estructura pública. Cuando se integran estas dos unidades no hay una unidad compensada. Y por otro lado se ha venido generando un incentivo para generar unidades de producción de servicios externas a la infraestructura de servicio hospitalaria que se dieron desafortunadamente, y no es que en ninguna manera estemos en desacuerdo con eso, sino que se dieron de una manera no planeada y no regulada, se fueron dados espontáneamente por incentivos de mercado y digámoslo con toda tranquilidad, con incentivos de lucro claros, entendiendo que el lucro no es de ninguna manera negativo, sino incentivos de naturaleza económica, llamémoslo así. Y esta desagregación, esa desarticulación económica y operativa, funcional, clínica y médica de los servicios de salud nos está resultando una tremenda fragmentación de los servicios de salud, además de la inviabilidad en muchas oportunidades de algunas de las instituciones hospitalarias. Este problema en la alta complejidad hay que buscarle una respuesta que a mi entender no es una respuesta de naturaleza económica, sino tiene que ser una respuesta de naturaleza científico-técnica. Es decir, a este planteamiento de tantos años de desarticulación de la infraestructura de alta complejidad hay que darle una respuesta técnico-científica y no una respuesta económica. No es la racionalidad… Me permito hacer una moción de orden porque su tiempo se le agotó. Si quiere, por favor. Un minuto. Un minuto y cierro. Sí, a esta racionalidad, a este tema, a esta racionalidad hay que agregarle una estructura técnico-científica en el sentido de Colombia tiene que decidir cómo vamos a superar ese tipo de problemas. No es justo que no tiene sentido desde el punto de vista técnico que nosotros tengamos en Colombia en ese momento 34.000 pacientes en tratamiento de VIH-Sida al año que reciben tratamiento y tengamos 611 unidades prestadoras de servicios de tratamiento de VIH-Sida en el país. Eso no tiene una racionalidad. No tiene sentido que tengamos 2.200 unidades de cáncer en el país mientras tenemos 77.000 pacientes de cáncer. Cuando uno hace esa división, la razón entre unidades de servicio y pacientes, esto no resiste un análisis de manera relevante. Entonces, creemos que hay que hacer una discusión y generar una visión que lleve hacia una política de prestación de servicios en el país que por primera vez recoja esta experiencia y de un derrotar un lineamiento hacia dónde debe ir el país en el sentido de una política de prestación de servicios. Esto se dejó en algún momento
al arbitrio de unas visiones económicas y de mercado que puede ser tremendamente relevante y creemos que debe seguir existiendo, pero que hay que recoger de alguna manera desde esa visión de la necesidad y visión del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, dado que el panel empezó a las 2:10, yo me voy a tomar el descaro por la autoridad que me otorga este puesto en este momento de recuperar esos 10 minutos. Entonces, sí, porque la discusión va a estar muy buena. En primer lugar, pues tenemos una visión desde afuera que nos muestra cómo ese nivel básico altamente resolutivo tiene una característica muy importante que hace una diferencia con nuestro sistema, y es que ese médico es altamente entrenado para ser altamente resolutivo, ¿sí? Digamos, es una especialización generalista, porque tiene un espectro amplio de patologías que maneja, pero ahí hay una diferencia, creo, importante desde el punto de vista de la naturaleza de las tareas que ese médico ejecuta y el entrenamiento que tiene para ellas. Por lo tanto, pues obviamente tiene unas mayores facilidades de articulación y coordinación. Por su parte, desde la experiencia ya local, Heidi nos plantea la posibilidad de desarrollar modelos de excelencia, así como las tienen las instituciones de alta complejidad, desarrollarlos también en las instituciones de baja complejidad. Por su parte, Juan Pablo nos planteaba, además de digamos, argumentos básicos e inobjetables de que el paciente sea el centro de la atención y que todo se piense más desde la lógica del paciente, algo que reiteraba también el viceministro en términos de que pensemos la cosa desde la lógica de la demanda y no de la lógica de la oferta, pero hay un elemento muy importante que quiero resaltar en la presentación de Juan Pablo, y es en el sentido de desarrollar modelos de prestación alrededor de patologías o de condiciones médicas específicas que integren todo el ciclo de atención de esa patología para resolver los problemas de coordinación. Miren que ahí ya estamos entrando a descubrir o a identificar modelos de prestación que empiezan a resolver muchos de los problemas que también plantearon los panelistas, de fragmentación, de problemas de coordinación, de incentivos perversos que llevan a darle la espalda al paciente. Creo que por ahí ya hay un camino interesante. Por su parte, el viceministro nos plantea unas estadísticas realmente muy preocupantes de cómo ha disminuido la resolutividad del nivel 1 y realmente creo que hace un llamado, a mi modo de ver, urgente y doloroso de que el reto está en los servicios de nivel 1. Creo que hay un tema que ha pasado desapercibido en los planteamientos, y pues obviamente Manuel no tiene por qué conocerlo porque no lo maneja en Colombia, pero creo que hay un tema en relación con los incentivos financieros que no se puede pasar por alto. Creo que el incentivo de la capitación en el nivel básico y particularmente en el caso de los hospitales públicos ha generado unos fenómenos tan particulares como los que señala el viceministro en términos de casi que desinstalar la alta tecnología y la alta resolutividad de los niveles básicos y reflejarse y generar un efecto como el que se refleja en la atención de partos, que es francamente preocupante. Entonces, doctores, yo quiero que ustedes con la discusión que podamos hacer en estos 15 minuticos que nos faltan o 10, nos planteen, pero más allá de los argumentos inobjetables, pero un poco vagos de que hagamos las cosas mejor, tratemos de que esto funcione, y una cosa como más concreta. ¿Qué sugerirían ustedes, Heidi, para ti qué es un modelo de excelencia? ¿Qué le pondrías a ese modelo de excelencia en la estructura y en los procesos? Juan Pablo, ¿cómo podríamos replicar esos modelos de ciclos de atención completos sobre una patología para evitar los problemas de fragmentación? ¿Cómo los podríamos replicar en el nivel básico? ¿Y cómo evitar, este es un reto importante, la fragmentación ya no por niveles ni por escenarios de atención, sino por patologías, que es otro reto indiscutible para ese abordaje? Manuel, ¿qué nos podrías enseñar a nosotros en Colombia, ya que creciste en Colombia, sobre cómo mejorar la capacidad resolutiva del médico general, que en el caso particular de los municipios pequeños tiene una alta rotación por el problema del rural, ¿no? Que no hay un incentivo allí de permanencia ni de desarrollo humano en estos recursos humanos? Y bueno, dejémosle todas esas inquietudes al viceministro para que él nos cierre la discusión y nos diga a ver qué parte de esto va a convertir en decretos a partir de mañana.
¿Sí? ¿Cuántos decretos vamos a sacar mañana para que esto se haga realidad? ¿Sí? Entonces, voy a empezar aquí por mi derecha. Heidi. Yo creo fiel y tenazmente en la asistencia técnica y creo que debe haber un camino por recorrer entre los requisitos de habilitación y la acreditación. Y creo que el intermedio que está ahí en ese gran lapso es acompañar a las instituciones a entender todas esas complejidades, las lógicas para poder hacer una mejor gestión, pero con un modelo diseñado hacia la calidad, hacia la innovación. Ahí tenemos ejemplos como el Premio Calidad de Medellín, que lo estuvimos viendo hace poco, y otra serie de incentivos que te permiten evaluarte en el estado en que estás y tener un camino muy claro que recorrer para mejorar y lograr la excelencia. ¿Qué le veo yo un poquito de crítica de esos modelos? Que simplemente se ven a sí mismos como resultados sobre sí mismos, y yo quisiera que se vieran como resultados a la sociedad. Bueno, Juan Pablo o Manuel. El invitado primero. Pues yo creo que fundamentalmente el médico general colombiano, la medicina nuestra, la formación es muy buena. Yo lo siento así, lo he experimentado así, como médico de la Nacional así lo he sentido. Yo pienso que esencialmente este país tiene la capacidad, y creo que ya se ha empezado, de que los médicos generales pueden convertirse en ese especialista generalista. Simplemente tienen que haber los incentivos apropiados, digámoslo así, enamorarlo de eso, y a través de canales para que pueda ser un investigador, que pueda ser un líder, que tenga una capacidad de mayor resolutiva y que de tal forma se vaya posicionando en la sociedad, no solamente parte científica de sus colegas profesionales, sino también en la sociedad misma, ¿sí? Yo pienso que para mí es el punto principal, obviamente con acción e interacción del equipo de atención primaria. Hay esa capacidad, se puede hacer. De hecho, un capítulo un poco diferente, pero digamos de acuerdo al NICE, por ejemplo, yo le decía a Michael Rollins de NICE hace como 5 años, yo le decía, Colombia lo puede hacer y lo puede hacer mejor. Ahí está el IES, ¿no? Y el IES va a ser un elemento fundamental para que existan esas formas de alinear los servicios a futuro y obviamente las tecnologías. Digámoslo, dos comentarios, tal vez no más, Ramón Abel. El primero es, necesitamos que la calidad en la prestación de los servicios sea reconocida por el sistema. O sea, yo creo que no vamos a avanzar hacia ningún lado si damos discursos retóricos en un sentido y en el día a día da exactamente lo mismo hacer las cosas mejor, bien, regular o mal. Yo creo que hay una profunda disociación en eso. Yo creo profundamente en el sistema de acreditación en salud. Creo que ahí hay una herramienta que muchos países han usado a nivel mundial para reconocer, no tiene que ser económicamente, muchos trabajamos a veces por orgullo, por pasión, porque nos gusta, para reconocer a quien hace las cosas mejor, pero no vamos a mejorar la prestación de servicios si de nuevo la calidad no importa. Y no puede ser, digámoslo, viceministro, que da lo mismo hacer un instituto de oncología con todas las de la ley, a armar, digámoslo, una dispensación de medicamentos oncológicos en un garaje y la lógica de la rentabilidad económica de un determinado agente sea la que prime sobre el resultado clínico, sobre la seguridad y la calidad, para poner un solo ejemplo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí quiero ser enfático entre la discusión teórica aquí y el día a día que uno ve allá afuera, hay toda una diferencia en el tema de reconocimiento de la calidad. Es más, para muchos agentes que tienen inmenso poder en el sector, no para todos, pero para muchos de ellos, la calidad es una amenaza de mayor inversión y mayor valor, y se mueven ajenos a ella porque atentan contra su lógica económica en ese mercado de la salud del cual se ha hablado acá. Entonces, ese es un primer punto. El segundo es que yo me acuerdo cuando era más joven, digámoslo, que acá había un sistema de referencia y contrarreferencia entre lo público y lo privado y los distintos niveles y las regiones más apartadas y las ciudades intermedias y las grandes, que bien o mal funcionaba. Había un problema financiero que la ley afortunadamente resolvió
había un problema de equidad en el acceso en el que hemos avanzado mucho y no debemos devolvernos en ninguna de esas dos. Pero yo veo una tierra de nadie, pensando en cómo conocí el sector salud colombiano. Esa tierra de nadie para mí es esa institución, no de atención primaria ni de alta complejidad, sino la intermedia, Fernando. Yo creo que el hospital regional, que casi siempre es público, entre otras, está muy abandonado a su suerte. Y me acuerdo mucho de cuando fui a trabajar a Vietnam, al otro lado, que mucha gente dice que es muy parecido a Colombia, en todo, en geografía, en la gente querida, hablan distinto, se parecen distinto, pero muy parecidos a Colombia, dicen muchos. Y en Vietnam la gente va a la atención primaria, tiene identificación comunitaria y luego se brinca al hospital de alta complejidad en la gran ciudad porque tiene una profunda desconfianza de ese nivel intermedio. A mí no me gusta la clasificación, digámoslo, de lo básico y lo complementario planteada, entre otras porque parece que lo complementario como que llega de sobra y yo creo que una unidad de cuidado intensivo neonatal es esencial, es básica para ese niño de 800 gramos. Y creo que en la mitad de esos cuadros del viceministro hay de nuevo una tierra de nadie que es la que más está golpeando a los colombianos, no en las grandes ciudades, sino en las ciudades intermedias y en los pueblos grandes, donde de nuevo tenemos que mejorar la resolutividad del sistema. De pronto por ahí hay algo para hacer. Bueno, muy bien. Aquí ya recibimos un… perdón. Lo que pasa es que estaba clasificando aquí un poco de preguntas, viceministro, que muchas van para usted, entonces quería aprovechar de una vez para irselas pasando, pero entonces déjeme, yo acabo de clasificar aquí. Ok, yo acabo de clasificar aquí todas las solicitudes del público, parece que había una reacción muy buena a su presentación. Mientras tanto, vamos… Mientras tanto, dos planteamientos también, mis dos planteamientos que creo que los querría dejar aquí en el auditorio. Primero, creo que llevamos 20 años construyendo el sistema de arriba para abajo. Y de arriba para abajo quiero decir desde el financiamiento hacia abajo. Y esa lógica tenemos que cambiarla. Si no somos capaces de cambiar esa lógica y empezar a construir también de abajo hacia arriba, es decir, desde el servicio, desde la demanda hacia arriba, desde la población y sus necesidades hacia arriba, realmente no vamos a poder avanzar realmente a futuro. Y eso implica un cambio muy importante, sobre todo a nivel del Estado, pero también a nivel de la comunidad. Y cómo pasar de un sistema fundamentalmente prestacional y de un seguro de indemnización, sé que me van a matar acá, pero para mí las dos fallas grandes de este sistema al final las puedo resumir en esas dos visiones. Una visión de un modelo de aseguramiento que terminó transformado básicamente en un seguro de indemnización, donde el tema es tener la plata para pagar, ¿sí? Y ahí se acaba todo y no hay una visión de gestión de riesgo. Y por otro lado un modelo prestacionalista, no desde los prestadores, sino fundamentalmente desde el mensaje que le damos a la comunidad, a la sociedad, y donde la sociedad ha entendido que un buen sistema de salud es aquel que le da prestaciones, no el que le da salud, y ese es un tema que yo creo que hay que cambiar de una manera muy relevante. Y el segundo tema es la compartimentalización que yo les tengo que decir desde que entré al ministerio mismo me sorprendí. Aquí nosotros compartimentalizamos por un lado salud pública, por otro lado modelo de aseguramiento, por otro lado modelo de prestación y por otro lado modelo de recursos humanos. Cada uno tiene una dinámica diferente y ustedes vieron la dificultad que hay para que esas dinámicas se conversen unas con otras y para generar alguna forma de transversalidad. Y los problemas del sistema de salud están en la no poder construir esa transversalidad. Entonces, un sistema de aseguramiento que se autorreferencia o un sistema de formación de recursos humanos que vive autorreferenciándose, donde las lógicas del aseguramiento son solamente el tema UPC, el POS, de pronto digamos la evaluación tecnológica, pero donde no hay un vaso comunicante con qué es lo que está pasando en la prestación, realmente no tiene sentido. Si queremos pasar a un modelo de gestión de riesgo, tenemos que integrar desde la visión de la salud pública, porque ahí también hay compartimento. Entonces, el compartimento de la salud pública es el compartimento de la atención primaria en salud y ese es de arriba hacia abajo y todo allí tiene un sentido. No, hay que integrar la visión de atención primaria con la del aseguramiento, la prestación y los recursos humanos que necesitamos. Si no logramos construir esos incentivos transversales para generar un sistema que realmente pueda consolidarse,
realmente es muy complejo que logremos avanzar. Cada lógica tiene, cada uno de esos compartimentos tiene sus dolientes y cada uno de esos compartimentos tiene sus propios intereses. Y la institucionalidad rectora del propio Ministerio de Salud ha tenido una fragilidad tremenda y la misma institucionalidad del Estado para superar esa compartimentalización. Entonces yo creo que esos son los dos mensajes que creo que hay que quería dejar para no perder, digamos, esta visión de que la prestación en sí misma no es solo un fenómeno aislado, sino que hay que mirarlo en toda su integralidad. Muchas gracias, viceministro. Dentro de todas las preguntas que hay para usted, hay muchas muy interesantes, pero yo me voy a enfocar en las que tienen que ver específicamente con el tema de este panel, porque hay preguntas sobre el NOPOS, hay preguntas sobre salud mía, bueno, que sin duda son importantes, pero repito, por razones de tiempo voy a concentrarme en las que tienen que ver con el panel, que es cómo fortalecer la resolutividad de los servicios de salud y cómo darle más salud a la gente con los servicios actuales, o más servicios de salud, perdón, para acoger su punto. Aquí hay un tema recurrente en las preguntas y tiene que ver con la capitación de los hospitales públicos. En parte hay unos que mencionan las limitaciones en la capacidad resolutiva de los hospitales públicos, otros preguntas mencionan la obligatoriedad de la contratación del 60% de la UPC con los hospitales públicos, qué tan viable es seguir manteniendo eso cuando han tenido problemas de resolutividad. En fin, creo que en estos 3 minutos que nos quedan de tiempo, todos quisiéramos oír qué piensa el gobierno de cabeza del viceministro con relación a estos temas. Pues respecto a la capitación, yo creo que nos identificamos con el planteamiento de Ramón Abel de que la capitación realmente tiene un efecto positivo, que es la rapidez en el flujo de los servicios y la posibilidad de no acumular cartera y una cierta estructura económicamente sana de estos hospitales, pero por otro lado ha tenido unos efectos bastante negativos sobre la propia prestación del servicio de salud. Si uno capita, termina, y uno lo ve en los municipios, termina siendo, eso se coliga con el hecho de que la farmacia, coincidencialmente, la droguería no abre el día de mercado en los municipios pequeños y que el incentivo todo es lo que vemos hacia remitir hacia otros niveles. La pregunta aquí que queda es hacia dónde debemos avanzar en eso, y especialmente en un ámbito de redes integradas de servicio, porque también la otra realidad que ha habido acá es que ha habido prácticamente incentivos muy fuertes hacia la depredación entre los propios prestadores. Todos los días uno ve proyectos aquí de crecimiento y fortalecimiento de hospitales sin consolidación de la red de servicios de los municipios vecinos, y es realmente increíble que en este momento que estamos haciendo, hemos citado a los departamentos para hacer planes de sostenimiento fiscal y financiero, y que desde hace 2 meses se vienen consolidando red, no hemos podido tener la red de aproximadamente 17 departamentos. Es decir, esto indica que hay un trazo muy grande en consolidar y en ver un modelo de red de servicios. Mucho tiene que ver con la descentralización, con el proceso de descentralización y la forma en que está estructurado el aparato, digamos, político del Estado, pero eso de alguna manera tenemos que superarlo, y así, con esas exigencias del plan de sostenimiento fiscal y financiero, es como estamos avanzando en ese tema. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy particular que Juan Pablo no se quiere perder de responderla, sobre la integración vertical. Es que, sí, no podíamos terminar sin hablar de la integración vertical, y es por esta pregunta que llegó. Yo sí creo que en esto el gobierno va a tener que tomar una definición. Parte de la argumentación lógica es que acá hay muchos intereses que son contrapuestos y se requiere un mayor equilibrio y, digámoslo, una mayor complementariedad entre esos distintos niveles de responsabilidad que se tienen que cumplir. La gran pregunta, para dejar abierta, digámoslo, Ramón Abel, en el tema de la integración vertical, es que si queremos como modelo volver a concentrar todos esos distintos niveles, funciones, incentivos, contraincentivos en un mismo agente, público o privado, para que él interprete, digámoslo, la mejor combinación para el beneficio público. Yo dejo la pregunta abierta. Bueno, ese podría ser un buen tema para un próximo congreso. Yo creo que ya para cerrar, en los últimos 2 minutos que me quedan, y por la atribución de moderador del panel me la voy a tomar,
quiero como cerrar con un par de reflexiones sobre este tema. Repito, como empecé mi apertura del panel, la mayor parte de las discusiones sobre reforma se concentran en las formas de financiamiento, en temas de financiamiento en general. La recolección de los impuestos, cómo se van a redistribuir y cómo se van a llevar a la prestación de servicios vía mecanismos de pago. Pero poco se piensa en la prestación. ¿Cuáles son los modelos de prestación necesarios para responder adecuadamente a esos incentivos de pago? Y creo que el modelo de capitación con los hospitales públicos actuales es un muy buen estudio de caso para ver cómo la capitación por sí misma no es ni mala ni buena. Es la forma como el prestador reacciona a esa capitación. En Colombia también hay modelos de capitación de puerta de entrada que han funcionado divinamente. Hay modelos de pago prospectivo por patologías y VIH es un buen ejemplo, probablemente no a las 640 IPS todas, pero sí muchas de ellas han mostrado que efectivamente esas modalidades prospectivas generan una alineación de los incentivos y en pos de un resultado para el paciente, que además en ese caso la particularidad es que el resultado es observable y verificable y medible, ¿sí? Entonces, creo que más allá de la discusión sobre si el mecanismo de pago es bueno o malo, es cuál es la estructura en la prestación que se necesita para responder adecuadamente a esos mecanismos de pago. Montar un programa de VIH-Sida sin capacidad de coordinación con todos los actores y disciplinas del conocimiento que entran en contacto con ese paciente es una locura, y fuera de eso pasar a un pago prospectivo es terminar de enloquecernos. Entonces, deberíamos pensar más en la estructura de la prestación y después de eso pasar a modalidades de pago que premien esos modelos integrados como los que mencionaba Juan Pablo en el caso de patologías específicas en los que ya son capaces de garantizar un resultado, y en la medida en que se garantice un resultado o por lo menos con cierto nivel de certeza, en esa misma medida el prestador puede pasar a un pago prospectivo y se empiezan a resolver una cantidad de problemas y de costos de transacción que básicamente es lo que estamos enfrentando hoy en día, un recalentamiento del sistema como producto de esos costos de transacción. Creo que cumplimos en punto con las 2 horas. Fernando, muchísimas gracias por el espacio y a ustedes por la atención.